El Cumandá Ibiraí es científicamente conocido como Cajanus cajan. Es un arbusto de características perennes, de ciclo corto, que crece muy bien en nuestro país, con diferentes variedades, sobre todo en aquellos lugares donde el suelo es bueno, pero con escasas lluvias. Es una leguminosa conocida también como ñandú o gandul, frijol de palo o guisante de paloma, entre otras denominaciones. Esta planta que está detrás mío es una planta muy importante para el Paraguay y para la región y para los productores del municipio de Encarnación. Se conoce en guaraní Cumandá Ibiraí, traducido al español poroto arbolito. También se conoce como palito y es una planta que corresponde al nombre científico Cajanus cajan, de origen africano, introducido en el país desde las épocas coloniales. Tiene un alto valor proteico, tanto para los humanos como para los animales, y puede hacerse un uso integral del follaje y sus frutos. Las semillas maduras pueden alcanzar un tenor de 24% de proteína bruta, las verdes un 22% y las hojas verdes hasta un 20%. Las vainas verdes con semilla pueden llegar a 14% de proteína bruta. Si se hace heno de ramas y hojas, se puede conseguir hasta 18% de proteína bruta. Estos valores son muy buenos y deben ser tenidos en cuenta para una planta perenne y resistente a las sequías. En realidad, en el área urbano es poco conocida esta gran planta. ¿Por qué le digo esta gran planta? Porque es pariente de los porotos, es una leguminosa, pariente de la soja, pariente de los cumandá en general. Por eso en guaraní lleva el nombre Cumandá Ibiraí. ¿Por qué corresponde esa denominación en guaraní, poroto arbolito? Por la razón de que con relación a otros porotos, a otras legumbres, su desarrollo es tirando a ser un árbol más pequeño, es un arbolito más pequeño. Tiene la ventaja esa planta que cultivando en el área rural, antes de iniciar un cultivo, enriquece el suelo porque proporciona nitrógeno al suelo. Las hojas verdes ofrecidas al ganado, tanto de engorde como lechero, posee el 28% del total de nutrientes digestibles, TDN, la mitad de lo que ofrece la caña dulce en las mismas condiciones. Pero en el Cumandá obtenemos el 19,5% de proteína, 8 veces más que la caña dulce o el pasto Camerún. Este dato nos permite hacer algunas reflexiones sobre cómo usar esta leguminosa. Aprovechar su proteína y complementar con energía, como la raíz de la mandioca. Se puede usar una combinación de follaje de Cumandá Ibiraí, pasto de corte, hoja de mandioca y paletizado de bagazo de KAGE para aumentar la eficiencia alimentaria. En esta combinación, se pueden utilizar las vainas verdes con semillas, que tienen un 14% de proteínas y un rendimiento en TDN de 62,5%. A los rumiantes les aporta el 22% de TDN y al ganado en general entre 16 y 17% de proteína bruta. Sirve de complemento a la familia rural y a los animales que mantiene la familia rural. Cuando esta planta produce una chauchita y en el estado verdoso, el color de las hojas, sirven como para consumir como una arveja. Es muy rico en los guisos. Es un buen alimento porque tiene proteína. Casi toda la planta es comestible, tanto que podemos hacer preparaciones alimenticias con semillas maduras, semillas verdes, vainas verdes con semillas, hojas verdes con ramas tiernas y hojas verdes y heno de ramas y hojas. Por sus bondades medicinales, las semillas se pueden torrar y utilizarlas para hacer café. Una vez que los granos maduran, ya es imposible masticarlo, pero tostando estos granos, moliendo y tostando estos granos, se produce un hermoso café. Es fácil de preparar. Yo inclusive tuve la posibilidad de armarlo con un médico amigo cordobés que se admiró del sabor agradable que tiene ese café. ¿Y cuál es la ventaja que tiene? Por supuesto,
uno puede nutrir a la familia agrícola a través de su estado verdoso, y esto, su estado maduro puede lograr un hermoso desayuno, sin depender, digamos, de la compra de los insumos para su subsistencia. Luego, esta planta, así como lo vemos, tiene una flor que en este momento no se aprecia, una flor amarilla. Las flores, tanto las hojas, sirven para aplacar la tos. Es una sabiduría popular que no se descarta, pero usando, digamos, complementando con la visita médica cuando el resfrío es grande, por supuesto, es difícil curar, porque cuando el virus le ataca a la persona hay que tener reposo y otros elementos farmacéuticos, pero en estados leves es un buen complemento para la salud. O sea, sintetizando, es una planta que tiene muchas aptitudes para enriquecer el suelo, para la alimentación de la familia rural y urbana, y además sirven como uso medicinal. Crece en forma erecta o angular, dependiendo de la densidad de siembra. En nuestro medio se conocen variedades bajas llamadas enanas, de algo más de 1 metro, y otras, las más comunes, que pueden alcanzar hasta 4 metros. Esta leguminosa se adapta muy bien en los países tropicales y subtropicales y tiene una muy buena adaptabilidad a las variaciones de climas enmarcadas dentro de estas zonas. Los rendimientos están en las publicaciones técnicas, que en este momento hay que adquirirlo, digamos, que hay informaciones, pero lo que quiero destacar que el pequeño productor no necesita tanta información técnica, simplemente con 10 semillas uno puede lograr, digamos, fácil 5 plantas, porque tiene un poder germinativo grande. Yo he logrado esta hermosa planta que supera los 2 metros de altura con un par de semillas. Entonces ustedes vean que las personas que quieran tener el material, digamos, introductorio en la casa no necesitan cultivar 1 hectárea, 1/4 hectárea, sino simplemente acercarnos a la institución del proyecto productivo y nosotros le obsequiamos la semilla. Cuando tenemos plantines también lo hacemos. A muchos visitantes ya lo hemos hecho, destacando esas cualidades que he mencionado en el bloque anterior. Es una planta que vale la pena tenerlo. Es poco conocida y es de fácil manejo y de gran utilidad, como se había destacado oportunamente. Dentro de las variedades de esta leguminosa se puede encontrar aquellas de poroto chico o grande. Las primeras son muy buenas para hacer heno integral, mientras que la segunda sirven para preparar balanceados una vez secos. Las raíces de esta leguminosa son profundas y tienen propiedades tóxicas. En este caso particular, ni una planta, los suelos anegadizos no prospera, pero un suelo como ese tipo, que no está fertilizado, un suelo rojo, anda bien, por supuesto. La misma planta leguminosa a su vez enriquece el suelo, tiene esa ventaja posterior. Pero si uno quiere darle más impulso, más crecimiento a la planta, todas las plantas necesitan materia orgánica y uno puede aprovechar los desechos de la casa, el no tirar la hierba mate en el basurero, porque somos muy materos, tomamos mucho tereré, entonces excede, digamos, esa cosa se aprovecha y uno en el entorno, sin acercarnos al tallo principal de la planta, alrededor uno puede enriquecer el suelo. Cuando uno más enriquece el suelo, por supuesto, favorece la planta, porque si el suelo llega a ser, digamos, más esponjoso, más orgánico, y si uno enriquece con materia orgánica, el desarrollo de las hojas favorece más. En este caso hemos logrado, digamos, un buen desarrollo de follaje de esta planta con la lombricultura. La lombricultura se va a ver oportunamente que dentro del proyecto productivo también está en desarrollo. Y las lombrices, las miñocas, las lombrices, el ceboí, como dicen en idioma vernáculo, tiene la ventaja de transformar la materia orgánica, especialmente la bosta de vaca, en humus apropiado para abonar a las plantas. Producen aproximadamente 45 toneladas anuales por hectárea de masa verde y 15 toneladas de materia seca.
Además, tiene la capacidad de crecer en grandes masas y llega a cubrir totalmente la superficie de parcela, protegiendo de esta forma el suelo de la erosión y producen los raudales. La siembra se hace siempre después de las heladas, porque es una planta sensible al frío. Y una planta que si uno va a plantar en liño, tiene que tener en cuenta que uno hace un chorrillo de planta de 5 o 10 centímetros y a medida que va desarrollando es preferible hacer un raleo alrededor de medio metro en distancia porque crece muy tupido, o sea, hacer un solo liño, no doble liño de la misma densidad, porque fíjense el gran diámetro que tiene esa planta. O sea, una planta noble, una planta fácil de multiplicar, por supuesto. Hay que conseguir las semillas que no están perforadas como en este caso, no sé si a través de la cámara se puede apreciar. Entonces uno dice, no, el ingeniero me aconsejó por la semilla anda bien, pero también hay que elegir una semilla que no sea vana. Al estar perforada ya pierde el poder germinativo, tiene que ser la semilla sana. O sea, es de fácil germinación. Yo diría, más que nada, que antes que empiece, digamos, la primavera, uno puede tener invernáculo en maceta. Y una vez que tenga un plantín, el tamaño de 15 centímetros de altura, uno puede llegar al lugar definitivo. Y llegar a la distancia aproximadamente entre medio a 80 centímetros entre planta y planta. Y hacer un liño, no es necesario que tengamos 1000 plantas. Con tener unas 10, 20 plantas por productor ya abastece para las atenciones primarias de sus necesidades. Una planta muy rústica, muy rústica. Acá hubo sequía, sea en el momento de de escasez de lluvia, una planta que aguanta. Pero en realidad cuando la sequía es prolongada siempre cualquier cultivo se resiente, inclusive la yerba mate, que es una planta muy nativa del Paraguay y Argentina, en época de sequía prolongada se resiente. O sea, yo creo que en el país y en la región donde estamos rodeados de ríos, tenemos que contemplar un acueducto apropiado para evitar, porque las plantas quieren agua. Nosotros mismos como seres humanos, si no tomamos agua nos deshidratamos. La planta tiene la misma función. Porque, ¿cuál es la función de la planta? Absorber el agua de las raíces y exudan, digamos, transpiran por las hojas. O sea, constantemente la planta sigue. Hay momentos que hay plantas que se adaptan. En la zona el cactus, por ejemplo, tiene una particularidad que una planta no tiene hoja, pero ya está adaptada de alta sequía. Acá en la región, las plantas en general de hojas grandes necesitan agua, que sea mínimamente, no es una verdura, en la lechuga sí, cuando se va a tratar el capítulo de la lechuga van a notar que sin agua no prospera porque hay mucha producción de hoja. Cuando las plantas dan desarrollo a las hojas necesitan agua, en ese caso no, en ese caso es bastante rústica, bastante adaptable. Yo he conocido lugares de campo, de chácara, donde no se riegan habitualmente, se deja crecer y da buen resultado. Cuando uno planta en macetita, hay que poner lo mínimo de otra semilla para asegurarse de que una planta germine. Cuando tenga un desarrollo mínimo de 10-15 centímetros, hay que llevarlo a lo definitivo, porque si la planta toma de medio metro de altura, en ese sentido también tiene un desarrollo radicular hacia abajo, entonces traspasa la maceta. Si la maceta es muy grande, bueno, uno puede esperar que desarrolle más la parte aérea, pero en macetita chica hay que observar ese desarrollo pequeño, digamos, en altura y llevando, digamos, fuera de las heladas, porque todas las plantas especial son sensibles en su primera etapa de desarrollo al frío. Una vez que se establezca en el terreno, crece en forma natural y en forma tan bondadosa como que yo mismo quedé sorprendido, porque yo fui el ejecutor de esa planta. Yo planté de semilla y me sorprendo la gran altura y lo sana que se encuentra, digamos. Y gracias a esa planta nosotros hemos recolectado muchas semillas y hemos ya distribuido a muchos visitantes a esa institución. O sea, hay personas y a través del medio ustedes nos van a conocer más y bueno, espero que vengan. Y cuando tengamos semilla con gusto le vamos a regalar 4 o 5 chauchas para que tenga mínimo por lo menos 10 plantas en su quinta, en donde sea. Si es una quinta familiar o una quinta agrícola, todo es beneficio para las personas que lo tengan en su casa. No requiere ni un cuidado especial. O sea, plantando a una profundidad
como en la maceta y plantando hasta la altura del cuello de la raíz, eso crece solo. No es un aporte que ciertos cultivos hortícolas necesitan, no. Acá no hay técnicas muy sofisticadas. Es una planta, yo diría rústica, se adapta bien, digamos, sin necesidad de hacer grandes tratamientos de suelo, por supuesto. Si yo tengo un isipó que está alrededor de la planta, el isipó le absorbe, pero teniendo como lo ve acá por la gran tarea que tenemos, mucha limpieza no se hace y la planta está lozana, se puede apreciar, tiene un buen crecimiento. Esa es la ventaja que tiene esa planta, una planta rústica y beneficiosa a la vez, como ya estoy recalcando ya por demás, pero estoy recalcando por demás porque vale la pena, lo bueno, enfatizar 2 veces. El uso del Cumandaibiraí es muy amplio. Se puede utilizar para realizar un pastoreo directo, aunque esto no es muy recomendable por el perjuicio del pisoteo que ocasionan los animales. Resiste bien los cortes de las ramas jóvenes con hojas y vainas cargadas para ofrecerlas frescas al ganado. Si se planta el Cumandaibiraí entre líneas o distancias de 5 metros, se hace una barrera eficaz contra estos animales que dañan las plantaciones de mandioca. En pollos parrilleros y ponedoras puede usarse hasta un 30% sin modificar la eficacia productiva en reemplazo de la soja. Es bueno pensar en esto cuando esta oleaginosa tiene un elevado precio. En principio, no se observa ni una enfermedad. Lo único que hay que tener cuidado es los granos. Cosecharlo una vez que estén maduros y si uno deja pasar, puede ser que algún insecto lo perfore los granos. Ese sí es el único cuidado que hay que tener. Porque la naturaleza de nuestro país, en la región, es tan amplia, da lugar que crezca la planta cuando las lluvias son frecuentes y cuando el sol nos regala, como en este caso, tenemos la presencia de la luminosidad hacia nuestra persona y hacia la planta. Con esa conjunción de agua y sol y suelo, las plantas crecen, pero también crecen todo un complemento, un conjunto de insectos que en tema apropiado y en orientación apropiada se puede hacer un control, pero en este caso no se enfatiza porque no es lo mismo producir un durazno sin insecto con trampa para insectos. Acá no se utiliza, no se destila, no se practica, digamos, esa práctica. O sea, si hay gran control, de hecho, ¿no es cierto?, vamos a poner trampas para algún insecto, unos picadores, pero hasta ahora si hubiese gran cultivo y gran demanda, bueno, se va a buscar la manera de que los insectos no vengan, pero en general para el consumo casero, digamos, no es necesario usar un control sanitario químico porque además es perjudicial usando un tóxico. O sea, dentro del cultivo de las plantas medicinales hay una norma bien establecida. Las plantas medicinales sirven para control biológico en la huerta orgánica, pero para el cultivo de las plantas medicinales no se debe usar ningún tóxico. Pero tenemos ya notado y tenemos tríptico orientado hacia el control biológico de las plantas en general. Eso le vamos a difundir, que vale la pena complementar con todas las inquietudes que el oyente pueda tener con respecto a las plagas y las enfermedades. Es muy rápido el desarrollo, ¿eh? O sea, es muy rápido. Cuestión de unos meses, de 3-4 meses, la planta toma cuerpo. Y una que toma cuerpo, su producción escalonada. No hay época establecida diciendo tal mes, no, tiene una producción escalonada, constantemente da fruto, cuando florece da fruto. En este momento, por un poco la sequía, cayó la floración, pero ahora, cuando reapunte un poquito, cuando vengan las próximas flores, vamos a tener chanchas verdes para consumo de la casa. En este momento, esta planta está llena de frutos maduros. O sea, es una planta noble. Es sensible a la helada cuando la helada es muy fuerte. Esa planta puede estar manteniéndose un par de años, 2-3 años. Una planta que yo he observado en algunos viveros con mucho criterio, que muchas plantas nativas en un vivero de árboles necesitan necesitan proteger la planta como una media sombra. Rodeando el almácigo de los viveros lo hacían con el Cumandaibiraí. El Cumandaibiraí tiene la ventaja de que cuando crece forma sombra
y protege la helada, el sol, protege a los plantines que están naciendo. Y paulatinamente se van despojando la hoja, van cambiando las hojas como uno va viendo, digamos, y eso la hoja sirve de abono. Y como una planta no es perenne, digamos, tampoco no es de ciclo anual, es fácil de cortar y es fácil de reproducir. O sea, si uno le dura acá en el sitio que tenemos un par de años, que ya es un logro bastante grande, a partir de ese lapso de tiempo uno puede tener cientos de plantines de una planta. O sea, es constantemente, no termina, digamos. Una que uno inició con un par de plantas, puede seguir teniendo constantemente, y la misma semilla suele caer en el suelo también, germina, pero uno tiene que ser cuidadoso, iniciar la reproducción a través de las macetas, como había mencionado.